Hola, os damos la bienvenida a este audio entrevista de Desemprende en el que tenemos el placer de contar con Rómulo Tagliavaque. Yo creo que la forma de presentar a Rómulo para mí es como lo conocí. A mí la gente me hablaba de un tal Rómulo en Madrid. Yo lo conocí, yo iba a Madrid de vez en cuando y me hablaban de él y un día me dijeron, pero si vive en Valencia. Y me acuerdo que pasaban su contacto y ese mismo día yo volví a Madrid. Me recogí a Antonio con nuestro hijo y le escribí a Rómulo y le dije, oye, me han hablado de ti. Me dijo, vente a comer. Y yo conocí a Rómulo yendo a comer paella a su casa. Y, y yo creo que no sé si hace falta más presentación que esta. Como que él encarna, o me da la sensación de que Rómulo encarna muchas de las propuestas de vida de confiar en la vida, ¿no? De abrirse a lo que llega. Y para mí era muy importante tenerlo presente en esta entrevista porque quizás hemos hablado de muchas cosas, pero creo que nunca nos hemos parado a hablar sobre temas de emprendimiento, de cómo es este estilo de vida de abrirse a lo que va llegando a través del emprendimiento, que creemos que a veces o que tenemos unos juicios sobre que tiene que ser diferente en las cosas. Antes de nada, Rómulo, bienvenido y gracias por haber dicho que sí a esta entrevista. Gracias, Jolín. Qué regalo compartir. Surge la dicha, surgen las lágrimas, así que, bueno, esto como todo ocurre espontáneamente. Así que es una maravilla la vida, ¿no? Gracias por decir que sí. Gracias a todos por entregarnos a compartir juntos aquí, ¿no? Gracias por decir que sí a esa paella. ¿Cómo decir que no cuando te están diciendo que sí? Claro. La Sí. primera pregunta, Rómulo, que a mí se me venía es una pregunta súper mundana. Es como muy de... Me llegó un email de mi gestora y dije, pues esto me encantaría preguntárselo a Rómulo. Probablemente sepas, ¿no?, que el sistema actual español de la recogida de impuestos para los autónomos está cambiando y que a partir del año que viene la cuota fija que se tiene se va a pasar a un sistema de tramos. Y entonces mi gestora me escribía y me decía, Lucía, tú estás en este tramo, tú pagas esto ahora, vas a empezar a pagar esto. Y entonces hubo dentro de mí como un movimiento de, ¡ah! Claro, como si estuviera perdiendo dinero. Y entonces me di cuenta que a mi alrededor hay como distintos posicionamientos. Hay posicionamientos de personas que están buscando la ilusión, que gente que parece mileuristas, pero que quizá están facturando 7.000, 8.000 euros al mes. Personas que siguen la norma y que todo lo declaran. Personas que declaran una parte de sus ingresos, aquellos por ejemplo online, pero que cuando hacen talleres presenciales eso no lo declaran. Veo como distintos movimientos en relación a esto y yo solo tengo una certeza. Yo no sé cuáles son mis pasos, pero yo solo tengo la certeza de que no quiero elegir por miedo. No quiero elegir ni por miedo a creer que hay un organismo que me puede robar, que eso es como un miedo, pero tampoco por miedo a una penalización si no hago lo que ese organismo me dice que tengo que hacer. Y este es un poco el planteamiento que quería compartir contigo, ¿no? ¿Cómo nos movemos desde esta perspectiva tan aterrizada en relación a los impuestos y a las nuevas normas que están llegando? ¿Cómo nos podemos mover para saber cómo decidir? Vaya, qué manera más práctica de vivir la espiritualidad, ¿no?, en el mundo. Muchas veces esto de el desarrollo personal o la expansión de la conciencia o la espiritualidad, pues es también un poco confuso para el ego, ¿no?, para el alma, para la conciencia. Y al final uno se da cuenta de que simplemente es una manera de ser o de estar en el mundo, ¿no?, de elegir estar en el mundo. Y siento que esa espiritualidad auténtica es la de elegir el amor incondicional, elegir la aceptación incondicional, elegir la entrega de la negatividad, elegir la entrega de la pequeñez, elegir la entrega de la separación. Así que lo que surge a través de ti es esa dirección, ¿no? Es esa claridad de dejar ir la negatividad para no elegir desde el miedo, ¿no? Desde tantos sistemas de creencias negativos que son tan fuertes, ¿verdad?, que los vemos pasar en la conciencia, en la mente, como por ejemplo, es que nos roban, ¿no? Es que se paga demasiado, es que, bueno, hay personas que hacen un mal uso del dinero, ¿no? Hay corrupción. O sea, bueno, es impresionante. Solo dedicarse a observar la mente humana
que es toda una mente humana, es una, ¿no? La vemos todos, ¿no? Si estamos atentos, esas creencias es realmente asombroso el proceso, ¿no? Y claro, todo eso esas creencias surgen de emociones, ¿no? Emociones biológicas, instintivas, que simplemente buscaban sobrevivir, ¿no? Así que bueno, las emociones en su origen es eso, ¿no? Es buscar la supervivencia y es obviamente el miedo, ¿no? Todos traemos un cerebro animal, ¿verdad? Tenemos una amígdala que precisamente calibra para las personas que conocen el nivel de conciencia o los niveles de conciencia en el miedo. Así que es fundamental dejar ir, soltar, entregar la negatividad para que nuestra persona no se mueva desde ahí, para que las elecciones no surjan desde esas emociones que son reprimidas muchas veces, que llevan, que están conectadas con pensamientos y que también de ahí surgieron sentimientos. Así que la persona está eligiendo, nuestra persona está eligiendo desde esas emociones muchas veces que no conoce porque están reprimidas en el inconsciente. Así que bueno, cuando uno se dedica a soltar, a dejar ir a la raíz, pues claro, todo empieza a desbloquearse. Todas las áreas de la vida empiezan a desbloquearse. Eso incluye las relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones laborales, o por supuesto la abundancia, la salud. Así que el enredo siempre es irse con la mente, en irse en hacer algo con esto, ¿sabes? Que sería un poco donde vive la mente, ¿verdad? Todos vemos que la mente pensante, el ego o el personaje, intenta hacernos creer que somos quien hace. Ese mecanismo cree que está haciendo y eligiendo continuamente. Pero con la autoobservación se puede observar que eso no es así, que eso es una suposición o algo que se ha dado por sentado. Pero vemos que no, que realmente no es así. Y eso transforma la vida. Eso lleva a una aceptación de la condición humana. Eso lleva a observar a nuestra persona desde un nivel de conciencia más avanzado, que sería el observador. Y entonces, realmente, toda esa negatividad, esa emocionalidad empieza a liberarse. Y esos sistemas de creencias caen con ello. Y asombrosamente se vive lo que muchas conciencias o conocidos maestros han compartido, ¿no? En este caso me viene, ¿no? esa frase que dice, los ricos hacen más ricos, ¿no? Obviamente no se habla de dinero o de objetos o de pertenencias, sino de conciencia, de la verdadera abundancia. Así que cuando uno suelta la negatividad y eleva la conciencia, cuanto más se eleva, más se eleva. Y esa pequeñez, ese pequeño yo, que en este caso podemos llamarlo Romulín, o Rómulo, Lucía, o Ángel María, el personaje, pues se va disolviendo en algo mayor. Y entonces hay una comprensión de cómo funciona la vida, la condición humana, de cómo es el karma, por ejemplo, ¿no? El otro día surgía esa conversación. Decía, wow, que es muy, fíjate cómo es el ego, ¿no? Que se posiciona y dice, oye, qué bien es vivir en España, ¿no? Qué maravilla, como muchas personas sienten que en España se vive de maravilla. Antes Ángel María estaba compartiendo experiencias de otros países, pero, y hay un karma colectivo, pero no se acepta, el ego le interesa aceptar algo y otras cosas las rechaza, ¿no? Entonces, o sea, no aceptamos que hay un karma colectivo, no aceptamos que hay unos impuestos que forman parte de un campo atractor energético y que eso siempre es perfecto porque la vida siempre es perfecta, en el instante presente, ¿no? Así que para que se transforme todo eso, desde luego, es desde ahí, desde el amor. Desde el miedo, simplemente los automatismos del ego siguen operando y las sociedades siguen autodestruyéndose, siguen dirigidas por el miedo o la negatividad, y una persona consciente es una persona que se ha dado cuenta de esto también y que entrega la negatividad, los posicionamientos, la separación, la dualidad, para simplemente que siendo un reflejo de ese amor infinito, de esa aceptación incondicional, la compasión, pues simplemente la vida evolucione soltando lo que frena esa evolución, que es la negatividad. Así que es un reto, obviamente, Ujú. ¿no? Estar encarnado, ¿no? Estar aquí. Mira, Rómulo, mencionabas los niveles de conciencia, ¿no? De la escala de Hawkins, que yo como al final soy un poco como Lucía, muy sencillo, muy práctico y muy minimalista. Yo ahora los divido en tres, ¿vale? Es decir, los niveles de supervivencia, que para mí son hasta el 200, es decir, voy aquí a sobrevivir como puedo, que son los niveles de la escasez. Luego están los niveles del 200 al 500, que son los niveles pues, más neutros, los de la razón y
y similares, y luego están los niveles de la verdadera vivencia, ¿no? Que son del 500 para arriba, ¿no? Que es ya la abundancia de la que hablabas, ¿no? Simplificando mucho un trabajo que evidentemente es muy profundo y que yo invito siempre a la gente que lo desarrolle, por supuesto, pero ya te digo, yo voy a lo mínimo. Y claro, Hacienda, que es lo que quería preguntarte, porque bueno, creo que a veces podemos entender que está calibrando en otro sitio que va a sorprender. A mí me gustaría que dijeras en qué nivel de conciencia pues está Hacienda y por qué crees tú que es así, porque creo que eso también nos va a dar claridad y nos va a dar pistas de cosas que nosotros tenemos como creencias limitantes al respecto. Sí, bueno, pues la verdad que todo cambia y ahora mismo en este instante la calibración exacta no la conozco, pero sí que sé que se calibró hace poco tiempo y daba una calibración, si no recuerdo, de más de 400 el nivel de la razón, un nivel muy positivo, ¿no? Muy positivo y ciertamente elevado dentro de la experiencia humana. Y bueno, hablando el otro día con una almita que es, se puede decir, el gestor, ¿no? También esta conciencia, Rómulo está como autónomo y vive esta experiencia, pues me decía, es que qué maravilla, dice, porque las personas que trabajan en Hacienda son brillantes, quiero decir, wow, es un mecanismo, es un programa tan brillante, desarrollado, tan eficiente a la hora de, bueno, de hacer la labor que hace, ¿no? Y seguramente en ese ministerio pues trabajan personas que tienen que trabajan ese nivel, la razón, y que son brillantes, ¿no? A la razón se le conoce como el nivel de la excelencia. Entonces, claro, esto obviamente para el ego puede ser algo desagradable, el que a lo mejor un mecanismo sea eficiente o excelente a la hora de cumplir un poco con su propósito o con sus, digamos, objetivos, porque en esos niveles se trabajan con objetivos, ¿verdad? Y forma parte de toda una unidad, porque no hay partes. Es toda una unidad en perfecto equilibrio y armonía, algo incomprensible para la mente. Así que esa es la calibración que dio hace unos meses. Y bueno, nosotros con mucho humor, siempre en muchos talleres y retiros y alguna conducta surge algo que es muy divertido recordar, que no sé si os acordáis, que había una publicidad hace años que decía Hacienda somos todos. Sí. Entonces es muy curioso porque eso ciertamente es, bueno, muy elevado. Quiero decir, tienes una verdad que ahora no conozco la calibración, pero una verdad de un grado importante. Pero fíjate cómo puede ego rechazar esto y cómo puede... Así que es muy divertido, ¿no? El Si proceso. me devuelven la declaración de la renta, somos todos, pero si no, no. No, si sale a mi favor, sí, si no, no. Entonces, bueno, al final yo siento que todo en la vida no es ni bueno ni malo, esto sería vivir en la dualidad, todo es neutro, es como cada uno de nosotros elige vivir la experiencia, ¿no? Así que cada uno elige internamente vivir lo que ocurre. Y ciertamente la vida, por supuesto que es impresionante lo que ocurre en la vida. Es Mm. impresionante los retos, vamos a decir, los retos para la conciencia, cómo evoluciona la conciencia a través de experiencias, cómo nuestros personajes son llevados a escenarios que son muy intensos. Hay que reconocer que la vida humana es, cuando se vive desde el ego, es una injusticia, no tiene explicación, no tiene sentido. El alma, la persona quiere a veces abandonar este mundo, se harta, depresiones, noches oscuras. Es impresionante el mecanismo, ¿no? Pero bueno, todo está para despertar, todo es Déjame que te haga autoconsciente. una pequeña puntualización, aunque sea Sí. un segundito, porque el otro día me compartió una pregunta, porque ha dicho de lo bueno y lo malo, me decía, a ver, que no es un tema de dualidad o no, es decir, que es que lo único que existe es el bien, pero claro que existe el bien, es decir, el mal es la ausencia de bien, pero no tiene entidad, es decir, no tiene entidad como sí mismo, ¿no? Es como lo de la luz y la oscuridad, ¿no? No existe la oscuridad, lo que es ausencia de luz. Cuando tú metes luz, pues desaparece la oscuridad, pero no es que se vaya a ningún lado, sino que tú no puedes meter mucha oscuridad para que se apague la luz, ¿no? ¿Tú esto lo percibes de esta manera o lo ves ¿cómo lo percibes tú? Me gustaría que... Totalmente. Muchas gracias por este compartir. Obviamente no puedes llenar una habitación de oscuridad. Así que a la ausencia de luz o de amor se le llama miedo, o se le llama maldad bueno, o egoísmo. Sí, ciertamente hay una ausencia de luz, ¿verdad?
no es lo mismo estar a 100.000 kilómetros del sol que a 1 metro del sol. Obvio, ¿no? Que igual que la verdad tiene también grados de verdad, ¿no? Pero la falsedad no tiene existencia real y eso lo comprobamos continuamente en las personas que vivimos la experiencia del test muscular también y compartimos acerca de todo esto. Pero obviamente parece muy real, parece muy real. O sea, hay que reconocer que la ilusión del miedo parece real. Hay un cuerpo que lo está manifestando, que lo está reflejando y yo podría contar muchos ejemplos, pero siempre todo subjetivo, aparte de la experiencia clínica en estos años, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, una situación en la que Rómulo apareció el ego, el miedo fuertemente, y entonces porque iba a recibir una multa, y entonces ya sabéis cómo es el ego, todo eso es algo que se había proyectado, o sea, no es que la multa tuviera ningún poder, sino que era una proyección que se hace para poder ver lo que está reprimido en nosotros, se fabrican escenarios para poder ver esa ilusión. Entonces, en un momento de ego muy fuerte, pues ya se vive en la práctica el dejar ir, dejando ir, entregándose a la sensación. Había un miedo asombroso, cientos o miles o millones de pensamientos de negatividad acerca del futuro, de lo que podría pasar, de muchas cosas, todos sabemos lo que es esto, ¿verdad? Y de repente se da el dejar ir y en ese instante vuelves a observar que eso ha desaparecido, solo hay paz, hay aceptación, hay alegría, hay dicha, y no ha cambiado nada. La multa seguía su trámite. O sea, eso nos muestra que no depende de lo que está ocurriendo, que el estado en nosotros de paz está siempre presente y que simplemente hay que encargarse de gestionar eficazmente la negatividad, que es eso que tú compartes como ilusión, pero que ciertamente parece muy real. Y cuando alguien está sufriendo, pues no le puedes decir, ¿no? Tranquilo, que esto no es real, que esto es una ilusión. Eso posiblemente en muchos momentos no sea lo más apropiado, ¿no? A nivel, Rómulo, volviendo como a nivel de empresa para poder aplicarlo, ¿no?, en nuestros propios proyectos, a mí algo que me sorprende y para mí creo que en algún momento creo que te hemos puesto incluso como ejemplo de que un negocio o un proyecto o nuestra forma de sustentarnos no tiene por qué ser el formato que las personas creen que es el formato que se requiere para tener éxito. Por ejemplo, actualmente si a alguien le planteas que es necesario para poder trabajar y para poder darte a conocer, todo el mundo te va a decir que necesitas redes sociales, que necesitas un plan de marketing, que necesitas una serie de pautas que creo que tú nos demuestras que no siempre son necesarias, porque en tu caso tú no tienes ninguno de estos elementos. ¿Cómo sabemos, ¿no? ¿Cómo vemos dónde estar y dónde no? Para ser coherentes con la vida y no forzar algo que venga desde lo que se supone que tenemos que hacer o desde el miedo a quedarnos fuera de algo. Claro. Pues es que fíjate que siempre es la misma práctica, es simplemente al soltar la negatividad se autorrevela esa visión, ese discernimiento. O sea, no hay nada, como decimos, que sea bueno o malo. Lo que es veneno para alguien es medicina para otro. Entonces, estar en las redes sociales es seguro lo apropiado para muchas personas y para otras personas no lo es. Y eso también fluctúa. En algún momento a lo mejor para Rómulo va a ser apropiado, no sé, que participe más en las redes sociales, por ejemplo. Ha surgido algún ofrecimiento, pero ha habido una intuición, una claridad que ha dicho no es el momento, pero no porque sea bueno o malo, sino porque O sea, para que el puede alma... que en algún momento te veamos en TikTok, ¿no? Sí, Puede ser. exactamente. Todas las posibilidades están ahí. La cuestión es si permitimos que esto ocurra de forma espontánea, de una forma no apegada, de una forma natural, para el bien más elevado. Esa es la clave. O sea, la clave es, ¿nos podemos mover desde el egoísmo? Por supuesto que sí, podemos. Observo a Rómulo, que tiene sus intereses, sus deseos, sus apegos, por supuesto, como toda persona, ¿verdad? Pero la cuestión es, bueno, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde el bien más elevado? ¿Desde lo que sirva al bien más elevado? ¿O simplemente lo que pueda servir para Rómulo? Para que Rómulo pueda obtener o alcanzar cosas que él, el pequeño yo, cree que le van a valer, pero que muchas veces no sirven, porque hay que reconocer que nuestro pequeño yo desea muchas cosas que luego hemos todo comprobados que no traen paz.
Así que ya lo dijo Sócrates hace siglos, ¿no? Que toda persona, todo hombre, pues elige lo que cree que es mejor. Aquí la clave está en que no sabe lo que realmente es bueno para él, ¿no? Así que es como una entrega a algo en nosotros mayor que la mente pensante, que el ego, que el personaje, que el alma, que el pequeño yo, que eso sí que conoce lo que es apropiado. Y esto no se puede, a nadie se le puede decir nunca que es lo apropiado, porque ni siquiera uno mismo, nuestro personaje, sabe lo que es apropiado. Pero si soltamos la negatividad, si nos encargamos de soltar todo este miedo, toda esta emocionalidad, simplemente accedemos a ese campo que está siempre de la intuición y entonces lo tienes claro. Cuando hay dudas, sabemos que es ego. Y por supuesto, pues, permitir, no reprimir al personaje, permitir, pero eso sí, lo que transforma también la experiencia es dar un pasito atrás o hacia adentro, que es, no soy Rómulo, sino que estoy observando a Rómulo. Observo lo que pasa por la mente de Rómulo, observo las acciones que Rómulo realiza o que se dan, observo lo que se siente en el cuerpo. Todo eso es como dar un pasito. Y eso es ya una entrega importante. Y eso ya es reconectar o reconocer la humildad, ¿no? De que no somos quien hace las cosas. Entonces, y en ese momento dejamos de creer que Rómulo es el agente causal de lo que está ocurriendo. Esto es muy importante, porque nuestros personajes creen que son el agente causal de todo. Fijaros cómo asumen la autoridad de todo. Es muy divertido el proceso, ¿no? Como dice, yo soy el que piensa. Pero, sinceramente, ninguno de nosotros puede saber cuál es el próximo pensamiento que va a venir. Entonces, ese agente causal falso, ese personaje también dice, yo soy el que hace. Y todos vemos que nuestros personajes se sienten culpables por lo que han hecho o no hicieron, o se han puesto medallas, o se ponen medallas por eso, ¿no? Así que ese pasito, que no es tan difícil de dar, que simplemente esto se está dando de forma espontánea, aquí no, esto no se da gracias a Ángel María, ni a Rómulo, ni a Lucía, el mundo sigue funcionando sin nuestros personajes. Esa humildad de soltar esa vanidad y orgullo en nosotros literalmente transforma la experiencia humana. Porque entonces entramos en ese observador y ahí es donde ya pues, se experimenta esa aceptación incondicional, esa comprensión, esa compasión. O sea, es como la puerta, ¿no? a nuestro verdadero yo, con mayúscula. Y no es que nuestro pequeño yo se destruya, es que se disuelve en algo mayor. Y lo permitimos, y se permite, claro.